ahí va. Bueno, en la clase de hoy, si quieren, para ir como adelantando lo más posible, justamente también por lo que les decía recién, tratemos de dar cuenta por lo menos de algunas cosas. Obviamente ustedes me pueden hacer las preguntas y está bueno que me las hagan, pero de algunos temas o núcleos centrales de los autores que están en la cola, digamos, que no hemos tocado todavía, que en general es prácticamente el núcleo de la unidad 2, ¿no? Que tiene que ver con la subjetividad en clave histórico-social. Tocamos muy poquito de Marx la otra vez y después recién estaba subido el lunes pasado Nietzsche y Foucault, que los tuvimos por cuestiones de cronograma con medio compendiar. Y después, ya a partir de hoy, que ya está subido desde ayer la clase, comenzamos con la unidad 3, que es la última de las unidades, tiene que ver con la subjetividad en clave existencialista, que les recuerdo, tenía que ver con ese autor que está en la unidad 1, Husserl. Son autores que se relacionan con eso, se relacionan también con el resto de los otros autores, pero muy particularmente con la perspectiva fenomenológica husserliana. Y lo que vamos a ver entonces en la unidad 3 son 3 autores que van a estar en diálogo con todos los demás, de alguna u otra manera, por eso también están en la unidad 3, y que son representantes en el siglo XX, los 3 franceses, de lo que se llama muy ampliamente dicho, la filosofía de la existencia, ¿no? Yo prefiero la filosofía de la existencia a existencialismo, pero bueno, hay todo un tema incluso teórico acerca de a qué nos referimos con existencialismo, está en los textos mismos, ¿no? Y ahí, bueno, vemos a Sartre, Merleau-Ponty y Simone de Beauvoir, que es una autora que no solamente forma parte de estos existencialistas y de esta discusión de la subjetividad en esa clave, que tiene que ver también con la fenomenología husserliana, como les decía antes, pero que además es una de las autoras más importantes a tener en cuenta una vez que nosotros nos ponemos a preguntarnos acerca de la perspectiva de género, la perspectiva feminista en filosofía, digamos. No podemos obviar a Simone de Beauvoir, por más que hoy día, por supuesto, hay otros tipos de desarrollos feministas en cualquiera de los ámbitos, pero cualquiera de estos desarrollos siempre van a tener como referencia obligada la obra de Simone de Beauvoir para ampliarla, para profundizarla o para criticarla, ¿sí? Entonces, es importantísimo ver qué planteaba esa autora en particular dentro del mundo del desarrollo filosófico y dentro del recorte de nuestro programa, ¿no? Que tiene que ver con cómo se entiende la subjetividad desde una clave feminista también. Bien. Entonces, eso es lo que nos queda, es lo que tendríamos que desarrollar. Obviamente no lo podemos desarrollar en una clase de consulta teórica, pero el material a partir del cual ustedes pueden hacer todas estas consultas, tanto en la clase de hoy, más específicamente lo que nos ha quedado colgado de la unidad 2, Marx, Nietzsche, Foucault, y la clase que viene, la unidad 3. Esa es la propuesta, digamos, una vez que yo les suba el fin de semana todo lo que queda del material, ¿sí? de la cursada. Así que bueno, si les parece, abro las consultas que ustedes quieran, si es que tienen algunas, si no, me dicen, si no les digo algunas cosas que tendrían que tener en cuenta, subrayar algunas cosas que tendrían que tener en cuenta, que por más que ya las hemos subido las clases asincrónicas, por ahí nunca está de más darles una recomendación. Bien. ¿Nada? ¿Consulta? ¿Nada? Sí, yo te quiero hacer una pregunta. No sé, perdón. No sé si es muy general o muy compleja, pero en realidad yo estuve releyendo y leyendo algunos textos y hay un concepto que se repite o por lo menos lo veo
repetido en varios autores, que es el concepto de libertad. Eh, yo sé que es como muy general la pregunta, pero me llamaba la atención específicamente en Foucault, que él habla de la libertad. Y pensando justamente en cómo él define las relaciones, quería saber a qué se refiere puntualmente Foucault cuando habla de libertad. Porque viste que él define las relaciones como relaciones de poder. Entonces, Sí. ¿cómo entra ese concepto de libertad en esas relaciones que supuestamente, entiendo, ningún sujeto puede escapar? Sí, bueno, es una pregunta súper interesante la tuya, y es una pregunta difícil, digamos, incluso es una de las críticas también que se le hace a Foucault, ¿no? Eh, acerca del uso de ciertas nociones. Recuerden, son autores, o recuerden, no, tengan presente, son autores, en el caso específicamente de Nietzsche y de Foucault, que rompen con ciertas tradiciones de la modernidad que nosotros tenemos muy presentes y que conforman nuestra visión de las relaciones sociales y de cómo entendemos, por ejemplo, cosas tan básicas como la verdad, la mentira, el saber, etcétera, ¿no? Hay como una vuelta de parte de estos autores que no dicen lo mismo, ¿eh? Nietzsche y Foucault no dicen lo mismo. Foucault dice que sigue un modelo nietzscheano para desarrollar ciertas cosas. Eh, en el ámbito, para hacer una diferencia con respecto a lo que vos estás diciendo, yo vería, digamos, ¿cuál sería la ruptura acá? Bueno, que libertad, según como la entendamos, obviamente, pero libertad es una noción carísima, o sea, importantísima para todo lo que es el desarrollo de la filosofía moderna, ¿no? Y cuando digo filosofía moderna, lo digo en el más amplio sentido, no en el recorte de esta materia, sino en toda la filosofía o en toda la reflexión teórica que ha dado pie no solamente a lo que fue la gran revolución científica, sino que ha dado pie a las revoluciones políticas mediante las cuales nosotros tenemos los Estados-nación que tenemos. ¿Sí? Está íntimamente relacionado con eso, o sea, no solamente con el tipo de ciencias que nosotros tenemos, que eso es lo que más vemos en Foucault, digamos, cómo surgen las ciencias humanas, es decir, las ciencias que tienen por objeto al sujeto humano en particular, sino el tipo de relación política que nosotros nos pensamos tenemos en libertad, ¿no? Y esto viene de Hegel en adelante, ¿no? De Kant también, por supuesto, pero, digamos, tiene que ver con esa concepción de la libertad, que es una concepción muy moderna, por más que, por supuesto, es un valor y una noción filosófica de todo el tiempo, ¿no? Es lo que él está discutiendo allí, este tipo de nociones en las cuales, bueno, persisten ese tipo de nociones, pero que hay que darle algún tipo de contenido que no sea, para decirlo de alguna manera, ingenuo, ¿no? O que no sea reproductor de lo que vos decías, un montón de relaciones de poder que están capilarmente o que atraviesan capilarmente toda nuestra acción y toda nuestra praxis, digamos. Lo que hay que entender en Foucault, y esto es recomendación mía, digamos, lo que hay que entender en Foucault es que la concepción de Foucault o la discusión de Foucault acerca del poder, cuando él analiza el poder actualmente, digamos, hablándolo en siglo XX, ¿no? Cuando él está hablando de este poder del que hacía referencia a nuestro compañero, que parece estar en contra de concepciones modernas de la libertad, por ejemplo, dado que, como decía el compañero, no podemos escapar, ¿no? Son estas redes capilares de poder de las cuales no podemos escapar. No piensen el poder como lo pensamos al poder, ¿sí? Eso, por favor, ténganlo presente y subrayenlo. La concepción que Foucault entiende como negativa del poder, no negativa por un sentido negativo, no negativa porque decimos, ese poder es malo, ¿no? No en ese sentido, sino la concepción del poder en la cual el poder es el poder que detenta algo o alguien, ¿no? El Estado o un rey o una autoridad, el poder detentado, el poder como un algo detentado por alguien
y que se aplica ¿cómo? Se aplica negando la libertad de otro, ¿sí? Eso es el poder negativo, o la concepción negativa del poder. Bueno, Foucault lo que está diciendo es que esa concepción negativa del poder corresponde a otro tipo de sociedad histórica que no es la nuestra. ¿Sí? Nosotros lo tenemos teóricamente en la cabeza, eso, porque es lo que leemos en los manuales, ¿no? Y qué sé yo, lo que escuchamos decir, cuando hablamos, cuando escuchamos, por ejemplo, no sé, las discusiones políticas en la tele, ¿no? O en las redes sociales que se matan y qué sé yo, y dicen, porque este es un libertario. Cuando hablamos de libertario, ya estamos presuponiendo esta noción negativa del poder, ¿sí? Cuando hablamos de alguien como libertario, es alguien que defiende la libertad individual frente al poder del Estado. ¿Entiende? Y que ese poder del Estado coartaría nuestras libertades. ¿Sí? Por ejemplo, esto les estoy poniendo un ejemplo de algo que, por ejemplo, ahora en las redes está, ¿no? Dando vuelta a toda la discusión, qué sé yo, bueno. Esa concepción del poder, por más que jurídicamente está presente, en la teoría jurídica y política actual está presente, incluso en la forma no me sale la palabra, en la forma de difusión noticiosa, quiero decir, ¿no? Está continuamente presente entender así al poder como algo que detenta a alguien y que quiere el poder. Tal persona quiere el poder para detentarlo y para coartar libertades, porque bueno, esa manera de entender el poder no es la que está hablando Foucault. Eso tiene que quedar claro, porque si ustedes siguen con ese presupuesto del poder, entonces vamos a tener un problema al explicar Foucault y al explicar la relación con la libertad, ¿no? Lo que Foucault está diciendo es, ese tipo de poder negativo no es un poder que corresponda a las sociedades disciplinarias capitalistas en las cuales nosotros vivimos. ¿Sí? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde el siglo XX. Entonces, desde los 1800, para ponerle, ¿no?, una fecha, hay varias fechas, pero para ubicarlos, la constitución de este tipo de sociedades que se constituye no a partir de una idea, ¿no? Se constituye siempre a partir de las prácticas. Eso tiene que quedar claro, estamos en unidad 2, ¿no? El sujeto como visto, la subjetividad vista desde la constitución misma de las prácticas histórico-sociales. Eso estamos hablando. Entonces, ¿cómo se constituye una sociedad? Y una sociedad se constituye a través de las prácticas y teniendo en cuenta un tipo de subjetividad particular. Cuando hablamos en Foucault, no hablamos de un sujeto, como lo veíamos antes, ¿no? Sustancial, o el sujeto que da sentido a las relaciones sociales, o un sujeto libre, racional, que entonces impone a su mundo y a sus relaciones cierta o racionalidad o sentido, lo que fuera. No. En el caso de Foucault, y que por eso mismo lo podemos relacionar con Nietzsche, él mismo lo dice, y también por eso mismo también lo podemos relacionar con Marx, por más que no es marxista Foucault, pero tranquilamente lo podemos relacionar en este punto. El sujeto, lo que nosotros llamamos el sujeto, es un producto histórico-social. ¿Sí? Digamos, no está previamente dado, no es una sustancia que pueda ser definida como, qué sé yo, animal racional, que sería la definición aristotélica, ¿no? O una res cogitant, sería la definición cartesiana, sino que es un efecto de ciertas prácticas sociales. Eso en general para cualquiera de estos tres autores que estoy diciendo. ¿Sí? Ahora, después, cuando analizamos cómo se da ese efecto, bueno, ahí hay grandísimas diferencias, tanto en cualquiera de las posiciones que yo estoy diciendo. En el caso de Foucault, cuando él analiza dos temas que atraviesan toda la obra de Foucault, y eso tiene diferentes intereses y diferentes periodos, digamos,
¿no? Formas de analizar lo que le interesa, pero finalmente él mismo termina diciendo, bueno, yo viendo toda mi obra, viendo todo lo que he investigado, finalmente siempre estuve hablando de lo mismo. ¿Y de qué estuve hablando? Del sujeto y del poder. ¿Sí? Siempre estuve hablando de esas dos cosas. Ahora, poder, nuevamente, no entendido de una manera negativa, que era lo que yo les decía antes, que es nuestro concepto común que tenemos acerca del poder, una cosa que se detenta y que le permite a quien detenta, entonces, negar la libertad a otros. Eso no es lo que constituye ni la subjetividad ni la sociedad actuales, ni las formas de sociabilidad actuales, ni las formas de conocimiento en esta sociedad actuales, sino que lo que constituye las formas políticas, económicas, epistemológicas, actuales en esta sociedad, es una forma productiva del poder. Es el poder entendido de una manera positiva. ¿Sí? A diferencia de lo negativo, positiva. Nuevamente, no positiva porque es mejor, no positiva porque es buena, no tiene nada que ver con esto, sino porque es productiva, porque produce un tipo de subjetividad determinada. Y esa subjetividad determinada está identificada por la normalidad. ¿Sí? Por eso él habla de sociedades normalizadoras. Entonces hay producción de la vida y de un cierto tipo de vida, digamos, y con un cierto tipo de objetivo. No sé si estoy respondiendo a la consulta del compañero. Sí, y te quería hacer una consulta, digamos, respecto a cuando vos decías que la subjetividad está determinada por las prácticas. Lo estoy sintetizando como para entenderlo. Esas prácticas, según Foucault, serían prácticas disciplinarias, que están en base justamente a esas relaciones que él plantea de saber-poder, donde el saber es la verdad, y las formas, digamos, de aquí el que lo administra, genera, digamos, justamente esas prácticas disciplinarias para llegar a ese sentido normalizador. No sé si Sí. estoy como muy errado. No, no está cerrado. El tema ahí es el acento que pusiste en quién lo administra. O sea, ¿quién lo administra? Todos lo administramos. Eso es lo que dice. ¿Sí? Lo Sí, que no, lo que pasa es que pensaba, viste, que él plantea, em, hay un concepto, digamos, que también lo vimos en Psicología 1 que tiene que ver con las tecnologías de poder, con el concepto de tecnología. Y él claro. define tecnologías de poder y tecnologías del yo. Y de acuerdo, digamos, a esa diferencia es quién administra y cómo se administra justamente el concepto o la idea de verdad para generar justamente las relaciones de poder o cómo se administra en el caso del poder o quién detente el poder en sociedades, digamos, más hegemónicas o normativizadas, eh, cierta idea de disciplina. Bueno, no sé, más o menos, creo que, no sé si Sí, lo no, entendí vas bien. bien, vas bien. Yo lo único que te señalo cosas que pueden llegar a hacer ruido en lo que vos estás diciendo. El, 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 te subrayo cosas que a mí me hacen ruido, que es esto, ¿quién detenta el poder? O sea, no es importante que alguien detente el poder, por ejemplo, por sangre, o por ganar una elección, o por ser el rector de una universidad, o por, ¿sí? O por tener la lapicera de algo. No radica el poder en ninguna persona para Foucault. No es que va a variar una sociedad o una forma de constituir subjetividad o constituir saber, depende quién esté o no a cargo detentando ese poder, porque son redes capilares de poder, es decir, nos atraviesa absolutamente a todos, todos detentamos ese poder porque de alguna manera nosotros reproducimos en nuestras relaciones sociales, que están todas atravesadas por ese saber poder, ¿sí? Todas, desde la familia a la escuela, a luego cuando ingresamos en un sanatorio, por ejemplo, ¿no?
ya sea porque trabajamos o porque somos enfermos o lo que fuera. O cuando después vamos a la universidad, o si no vamos a la universidad, cuando entramos a una fábrica o un lugar de desarrollo laboral, en cualquiera de estos aspectos, no solamente en una elección política. ¿Sí? No detenta el poder el que hace las leyes, eso es lo que dice Foucault. ¿Sí? En este tipo de sociedades normalizadoras, no detenta el poder un médico, por ejemplo, en el caso de lo que vos decías, tecnologías normativizadoras o que van a decir con toda la autoridad del poder de la verdad quién es enfermo y quién es sano para una sociedad determinada. Por supuesto, es importante, pero no es que va a venir un Freud y nos va a decir esto es sano y esto es enfermo, y él detenta el poder. No es así, digamos, ¿no? Eso va a entrar dentro de una red en la cual la producción y la reproducción de lo que nosotros entendemos por verdad y lo que nosotros entendemos por regímenes de verdad, va a decir Foucault, ¿no? En realidad son regímenes de verdad, son discursos en los cuales, o sea, que se apoyan en prácticas y que se apoyan en efectos. Nunca vamos a tener un discurso allá arriba que es verdadero porque sí o que es verdadero por quien lo dijo. No, sino que las verdades o los regímenes de verdad van a estar determinados socialmente a partir de un montón de cuestiones que tienen que ver con el tipo de sociedad, el tipo de objetivo para el cual se utiliza ese saber. ¿Sí? Él lo que quiere explicar, Foucault, es por qué en un determinado momento de la historia humana comienza a instituirse regímenes de saber que tienen por objeto de estudio al ser humano. ¿Sí? Lo que nosotros llamamos las ciencias humanas. Porque en algún momento las ciencias sociales y las ciencias humanas se constituyen como regímenes de saber. No es ingenuo esto. No es la evolución del espíritu humano que, entonces una vez que ya tenemos todo el conocimiento matemático y físico de la naturaleza, ahora podemos pasar a lo social. No, eso es lo que dice Foucault, no es así. ¿No? Nosotros tenemos un conocimiento de la lingüística, un conocimiento de la economía, un conocimiento luego de la psique, porque tiene que ver con el tipo de sociedad en la que vivimos. Hay una utilidad de eso, pero no para un alguien o una persona que está tipo conspirativamente diciendo, ahora entonces yo tengo este saber que me va a autorizar a mí a encerrar a toda esta gente porque es peligrosa, por ejemplo. ¿No? El concepto de peligrosidad es un concepto que surge, pero que surge a partir de ciertas prácticas. Por eso lo que nosotros les compartimos el texto de La verdad y las formas jurídicas, porque es súper interesante el análisis que ahí hace Foucault, podemos estar de acuerdo o no, pero es súper interesante el análisis que hace Foucault, que es a partir de unas ciertas prácticas sociales muy específicas, que son las prácticas sociales penales, jurídicas penales. ¿Sí? ¿Por qué ahí hay un determinado juego, digamos, de la verdad? ¿Por qué hay un determinado juego del saber? ¿Y por qué hay un determinado efecto inmediato que se produce en la sociabilidad, ¿no? Y en la subjetividad? El criminal, el loco, ¿por qué están ahí dando vuelta? ¿Por qué es tan importante decir, bueno, pero esto es verdad, esto tiene la autoridad de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Porque yo, si no, ¿cómo como sociedad puedo encerrar a una persona durante tanto tiempo? El hecho de encerrar a una persona no es algo natural. ¿Sí? Lo estoy diciendo a ustedes que son del ámbito de la psicología, pero apliquémoslo a cualquier cosa. No es natural encerrar a una persona por cualquier argumento que ustedes tengan, y que tenemos un montón de argumentos para encerrar a personas, ¿sí? Nosotros tenemos un montón de argumentos, hemos nacido en esta sociedad, pero que no sea natural, ¿qué significa cuando yo digo que no es natural? No es natural y que es histórico, ¿sí? Hubo un momento en el cual en la historia, y en todas las sociedades, ¿no? En algunas sí, en otras no, en todas las sociedades,
Estamos hablando, por supuesto, de sociedades occidentales, ¿no? De Europa y después de América, las colonizadas por Europa. En todas esas sociedades, en un momento determinado, se crearon los hospitales. En un momento determinado se crearon las cárceles. En un momento determinado se crearon las escuelas públicas para todos. En un momento determinado se crearon las fábricas como lugar en el cual se concentraba una cierta distribución del tiempo y de los cuerpos. Una cierta distribución del tiempo y de los cuerpos. Bueno, si esto no tiene que ver con la libertad que hablaba el compañero, no sé de qué estamos hablando. ¿Eh? Ahora, ¿se dan cuenta qué diferente que es el planteo a la libertad entendida como el baluarte del individuo absoluto frente al poder que me quiere sojuzgar? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver el planteo de Foucault con ese tipo de libertad entendida de esa manera. No hay un sujeto libre frente al poder que lo que quiere hacer es pisarnos con su bota a la cabeza. No es ese el planteo Foucaultiano. ¿Sí? Por eso yo les quería subrayar esto, porque nosotros es una imagen que tenemos en la cabeza, nos atraviesa esa imagen teóricamente, ¿no? La imagen de yo soy libre, hago lo que quiero y el que me pone un límite en realidad me está reprimiendo, ¿sí? Bueno, esa no es la manera en la cual tiene Foucault de analizar conceptos como poder, libertad, individuo, tiempo, encierro, productividad, etc. ¿Sí? Foucault que dijo que toda relación es una relación de poder, no sé si dijo eso. ¿Dijo eso? eh, puede haberlo dicho, no sé. Lo que yo no entendí fue el concepto de desaparición de hombre para Foucault, dice Natalie. Bueno, eso está unido a lo que, digamos, por eso los poníamos juntos a Nietzsche y a Foucault, ¿sí? Digamos, hay que entender bien qué es lo que Nietzsche dice cuando dice Dios ha muerto. Si entendemos qué es lo que dice Nietzsche, en términos generales, ¿no? ¿Qué es lo que dice Nietzsche cuando Nietzsche dice Dios ha muerto? Podemos luego entender que el hombre haya muerto. ¿Sí? Bueno, acá no muere de verdad nadie, gente. Eso es lo primero que tenemos que decir. No muere ningún hombre, no muere ningún dios, no muere nada. Lo que están diciendo estos autores, en el caso de Nietzsche, Nietzsche es un inmanentista, digamos. La forma de explicar la realidad, la vida, para Nietzsche tiene que ver con una filosofía inmanente, es decir, dar cuenta de la vida en esta sociedad, en este mundo, con esta naturaleza, con este cuerpo, etcétera, y explicarlo. Esto es lo que hay, vamos a explicarlo con estos elementos, digamos, no apelando a ninguna realidad trascendente, no aplicando a un mundo mejor, digamos, no vamos a tomar algo que no sabemos si existe para explicar lo que existe. ¿Sí? Lo estoy diciendo de una manera muy boba, pero esta es la manera de entender la filosofía inmanente. Yo explico, o vamos a explicar, vamos a explicarnos a nosotros mismos, vamos a darnos claves de interpretación de esto que estamos viviendo con esto que estamos viviendo, no con algo que no sé si voy a vivir, la vida después de la muerte, la perfección, el bien en sí, la cosa en sí, qué sé yo, no sé. ¿Eh? Lo que dice Nietzsche, lo que está diciendo Nietzsche es que todas esas ilusiones de un mundo mejor, de un ser en sí, de un Dios creador, todo eso es negador, todo eso niega, o son expresiones, bien para decirlo en términos nietzscheanos, son expresiones de la negación de la vida. ¿Sí? Son expresiones destructivas, son filosofías de la muerte. ¿Sí? Son filosofías y desarrollos de gente improductiva, es decir, que no produce, que no crea, que no tiene voluntad de crear. Ahora, volviendo a lo que dijo el compañero, que no es libre. ¿Sí? Que no es libre en este sentido, en el sentido de yo para crear necesito ejercer mi libertad. ¿Sí? El artista en Nietzsche es lo más importante. La figura del artista o del niño, según el texto que leamos, ¿no?
es una metáfora para dar cuenta de este tipo de estar en el mundo, este tipo de filosofía, este tipo de darnos cuenta de nosotros mismos, dar cuenta de nosotros mismos de una manera activa, creativa, que le diga sí a la vida, ¿no? Sostener la existencia de un Dios es estar en contra de esto. Sostenerla, cuando digo de un Dios, es todo un símbolo concentrado en esa palabra, digamos, de una realidad trascendente, de un mundo mucho mejor que este es una porquería, digamos, ¿no? El que vivimos es una porquería, es un mar de lágrimas, qué sé yo, y nosotros vamos a estar completos cuando nos muramos, cuando vayamos al reino de los cielos, ¿no? Cuando hagamos un montón de cosas, pero no en esta vida, ¿no? Acá tenemos que sufrir nada más. Acá sufrimos, sufrimos, sufrimos. Y después vamos a conseguir toda la felicidad en ese mundo por fuera. Bueno, eso lo que hace, en realidad, dice Nietzsche, es negar la vida que nosotros tenemos. ¿Sí? Y negar las posibilidades de crear en este mundo lo que sea que tengamos que crear. La verdad para Nietzsche se crea, eso es lo que va a tomar Foucault, mucho de eso, ¿no? No hay una verdad en sí, sino que lo que tenemos que hacer es crearla. No hay nada natural en la verdad, no hay nada que nos ligue al mundo de una manera necesaria. Entonces, la muerte de Dios en Nietzsche tiene que ver con esto, tiene que ver con la negación de esas filosofías trascendentes, la negación de esos mundos perfectos, invivibles, que nadie vive, digamos, ¿no? La negación de cualquier tipo de forma de organización social, política, de lo que ustedes quieran, que sea contraria a la vida corporal, con todo lo que tiene, por supuesto. Tiene dolor, que tiene también sufrimiento, etcétera, obviamente, ¿no? Por lo tanto, eso significa la negación de un determinado tipo de hombre, en el sentido de concepto de humanidad, concepto de sujeto, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta de Natalie, ahora vamos a qué significa esto de la desaparición del hombre. Bueno, es la desaparición de un tipo de sujeto, de un concepto de sujeto que sería el reemplazo de lo divino. ¿Sí? Que es lo que Foucault dice, bueno, en el siglo XIX lo que se intentó, que justamente tiene que ver con el mayor desarrollo de las ciencias sociales y humanas, lo que se intentó es devolver a ese concepto de sujeto todo lo que se había puesto en el pasado en Dios, dado que Dios estaba muerto, como dijo Nietzsche, digamos, ¿no? Pues devolvíamos al sujeto humano todo aquello que se le había puesto a Dios. Entonces construíamos un tipo de sujeto a partir de, bueno, de nuestras teorías, etcétera, ¿no? Pero que no es el sujeto que existe realmente, porque el sujeto que existe realmente en realidad lo estamos construyendo a partir de nuestras prácticas, ¿eh? Nuevamente, siempre es un efecto el sujeto en Foucault, no es, hay un ser esencialmente así, naturalmente así, que somos todos por inherencia. Bueno, eso no lo va, eso no, eso va a ser negado tanto por Marx como por Nietzsche como por Foucault. Eso tiene que quedar claro. No hay un tipo de sujeto sustancialmente, esencialmente, que nosotros, si somos como ese sujeto, entonces somos seres humanos. Si no somos como ese sujeto, bueno, somos animales o somos otra cosa. ¿Sí? Bueno, esa distinción se cae con estos autores.
lo que seamos como sujetos es un producto de nuestras relaciones sociales en el mundo, no solamente las relaciones sociales materiales, como decía Marx, sino también de las relaciones sociales a partir de todos los regímenes de verdad que nos hemos dado, que en definitiva son metáforas e ilusiones que se han olvidado que lo son, en términos nietzscheanos, digamos, pero que tienen efectos de verdad. Por eso dice Foucault que lo más importante son cuáles son los efectos de verdad, eso es lo que importa. Lo que importa son, lo que nos importa a todos, digamos, no es que neguemos que exista la verdad, lo que él va a negar es que existan esas verdades en sí, esas verdades a lo Descartes, ¿no? Bueno, hay una historia de la verdad, tanto interna como externa, en la cual nosotros podemos dar cuenta de por qué se ha llegado genéticamente, por más que nos olvidemos de cómo surgió, de por qué llegamos a entender que el hombre es un sujeto racional, que todas sus acciones pueden ser discriminadas por motivos puramente racionales. Por ejemplo, la teoría de la acción racional en economía. ¿Sí? La teoría de la acción racional en economía da cuenta de un ser que en realidad es un ser divino, encarnado en un cuerpo humano. ¿Sí? Por ejemplo, ese tipo de teorías. Que niegan, en primer lugar, la vida humana. Y la vida humana no es, en primer lugar, racional. Eso es lo que van a decir estos autores, ¿no? Bien. Bueno, vigilar y castigar con el panóptico, no sé si es una pregunta o me perdí algo en el chat, perdónenme que soy malísima para leer el chat. Valentina habla de vigilar y castigar con el panóptico. Bueno, el panóptico está ahí como un símbolo de estas sociedades disciplinarias, ¿sí? Es la forma arquitectónica de todo lo que estas tecnologías de disciplinamiento, dispositivos, son palabras muy Foucaultianas, ¿no? Técnicas, tecnologías, dispositivos, que producen determinados efectos, no solamente eh, de saber, sino también de configuración o conformación misma de sujetos normales y no normales, y anormales, ¿no? Valentina me dice, fue un comentario, sí, no sé ni ya qué estaba diciendo. Ese libro, Vigilar y Castigar, es maravilloso, léanselo, se los recomiendo. Para mí lo tienen que leer todos, más estudiantes bueno, todos, pero estudiantes de psicología es muy interesante. ¿Sí? Es muy interesante, no porque esté la posta ahí, sino porque es interesante cómo hace el análisis de este surgimiento de las ciencias sociales, por más que ustedes piensan que está hablando de historia nada más. ¿Sí? Uno cuando lee Foucault tiene esa confusión a veces, ¿no? Es un, es un escritor que te gusta o no te gusta cómo escribe, eso quiero decir. A mí me parece que escribe muy bien, por ejemplo, a mí me parece que tiene una forma de escribir muy francesa, pero muy bien, y hay compañeros míos que yo tengo en la cátedra que me dicen, no, no, es horrible cómo escribe. Bueno, eso es algo que ustedes lo leen y si les gusta, pero el cómo escribe, no estoy hablando de lo que dice, sino el cómo escribe, ¿no? Tiene ciertas vueltas que hace como para argumentar su posición, que a veces son bastante creativas, digamos, ¿no? Tomar archivos y documentos que uno ya ni siquiera sabe si existen o no. Dice, me está perreando, me está metiendo un bolazo, ¿no? ¿De dónde sacó estos archivos? Porque te saca no sé, porque esto que yo estoy diciendo acerca de, por ejemplo, la ortopedia social, que tiene que ver con la creación misma de incluso lo que es un cuerpo normal, ¿sí? Por ejemplo, lo analiza a partir de, qué sé yo, lo podemos analizar de cualquier manera, pero él lo analiza a partir de todos los reglamentos en las escuelas, cuando comenzaron a haber escuelas primarias obligatorias para todos, digamos, ¿no? Que nuevamente las prisiones, las escuelas, antes no había gente. Entonces hay que pensar en esto. Bueno, ¿qué pasa cuando todos de niñez de una sociedad van a partir de los 5 años a la escuela?
a la misma escuela, con los mismos planes, pero no solamente con el mismo plan de contenido, que es lo que uno siempre se fija, sino con la misma organización corporal, con la misma distribución de tiempo y de espacio, son 4 horas, hay recreo cada tanto, se tienen que sentar de determinada manera, tienen que hablar de determinada manera al profesor, o a la profesora, o a la maestra, tienen que salir, tomar distancia. Yo soy de la época en que tomaba distancia en el patio, no sé si ustedes les hacían tomar distancia, ¿no? Y no solamente tomar distancia significaba que nos teníamos que poner en una filita, uno atrás del otro, y teníamos que poner, muy militar esto, ¿eh? Yo iba a la escuela primaria en la dictadura militar, pero bueno, no sé si después siguió funcionando, porque qué sé yo, no sé, ustedes me dirán, teníamos que poner la mano en el hombro del compañero de adelante. Y eso era tomar distancia, ¿no? Entonces había una perfecta fila, y la fila no era de cualquier manera. Estaba la fila de las nenas, la fila de los nenes, bien separados, y la fila de las nenas comenzaba con la más petiza y terminaba con la más alta. Los nenes comenzaba con el más petizo, comenzaba con el más alto. Eso desde el jardín de infantes hasta el último día del secundario. Imagínense todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Sí? Bueno, todo esto tiene que ver con una cierta relación que se nos va encarnando, por decirlo de una manera, digamos, se nos van encarnando conceptos de autoridad, conceptos de producción y reproducción, porque después eso nosotros lo aplicamos a otros tipos de relaciones que no son cuando te pasan asistencia a la escuela, ¿sí? Pero, qué sé yo, el más alto es mejor, el más petizo es peor, porque no sé, hay un montón de cosas que nosotros ni siquiera estamos analizando y que se van generando estos regímenes de discurso que ni siquiera los decimos, ¿sí? Y todo esto se va generando en una cierta distribución de los cuerpos y de nuestro tiempo. ¿Sí? Yo no iba a colegio religioso, yo iba a colegio nacional. Yo no iba a colegio religioso, por eso les digo. Me acuerdo una vez, eh, es anecdótico, pero digo, no lo estoy poniendo como una anécdota, sino lo estoy poniendo como un símbolo que seguramente ustedes lo pueden ver en otras cosas que sucedían. Yo me acuerdo una vez secundario ya era, no soy tan vieja, en el secundario ya era democracia, todo mi secundario fue democracia. En el secundario me acuerdo una vez para castigarnos, ¿cómo se llama el libro? Vigilar y castigar, que estábamos discutiendo, ¿no? Para castigarnos por algo que hayamos hecho 7:30 de la mañana. Yo no sé qué pudimos haber hecho 7:30 de la mañana. Yo realmente no puedo recordar qué hicimos 7:30 de la mañana, que nos castigaron y después de tomar distancia y formar la fila cuando se izaba la bandera, que eso se hacía a las 7:30 de la mañana cuando entrábamos. Yo soy del sur, por lo tanto noche, por lo tanto frío, por lo tanto escarcha, ¿sí? Estamos hablando de mucho frío, 7:30 de la mañana y noche, y nos hicieron quedar hasta que saliera el sol, por lo tanto hasta las 9 de la mañana, en el patio, sin campera, a todos paraditos y no nos podíamos mover. Y ni hablar. Si nos movíamos o hablábamos, teníamos, ¿cómo se llamaban estas cosas que te ponían? Amonestaciones, no sé qué, ¿no? Nadie quería tener amonestaciones, obviamente, entonces eso era un castigo, es una forma de castigo. O sea, la forma de castigo, nuevamente vuelvo al tema del poder como productor y del poder que todos ejercemos, ¿no? Y de la red en la que estamos, la forma de ejercicio del poder es una forma en la cual se produce una cierta subjetividad. Se produce un cierto determinado sujeto que se relaciona con otros de una determinada manera, en una cierta relación de autoridad, en una cierta relación de disciplinamiento social. ¿Sí? Se produce una determinada manera de convivencia y una determinada manera de aceptar qué es lo verdadero, qué no es lo verdadero, quién tiene la autoridad y quién puede después ejercerla, porque luego vos la ejercés, vos luego reproducís lo mismo en otros ambientes de tu vida. ¿Sí? Entonces, el poder no está allí y no está analizado allí como un castigo en el cual se me corte una mano, un dedo o se me latigue, que eran otras formas de castigo de otras épocas de la historia. ¿Sí? A mí nunca nadie me pegó en la escuela, ni a ningún compañero.
no porque yo haya sido buena, sino porque no era la forma de castigar, ¿sí? El castigo tenía siempre un objetivo, que era producir un determinado tipo de sujeto. Y ahora, ¿por qué todo esto? Porque es un sujeto útil para esta sociedad. Se produce un sujeto útil para esta sociedad. Un sujeto en el cual el tiempo de ese sujeto y el cuerpo de ese sujeto sea productivo, económicamente productivo. Entonces, es mejor que el poder esté en función de crear esas condiciones de vida productiva y no que el poder esté en función solamente de quitarle la cabeza al que se rebela. Ese sería un poder represivo negativo, ¿sí? De otra época. Por eso el libro Vigilar y Castigar comienza con el análisis que a nosotros nos parece horroroso de una forma de castigo que es el desmembramiento. ¿Sí? Bueno, en esta sociedad, cuando se castiga a alguien, no se lo desmembra, se lo encierra por una cierta cantidad de tiempo. ¿Sí? Pero eso no fue natural. De hecho, la gran cantidad de años que vivimos como sociedades humanas es muy reciente el tema de encerrar a alguien. Por lo general, había una inscripción física, o se desaparecía físicamente la persona, o había una inscripción física. Te pongo un tatuaje, te hago un corte, te corto una mano, bueno, había algo del orden de lo físico. Bueno, en las sociedades actuales, capitalistas, disciplinarias, productivas, normalizadoras, el cuerpo no puede ser mutilado. ¿Entiendes? No nos sirve un cuerpo mutilado. Es un cuerpo que tiene que ser disciplinado. Por eso la sociedad reprimida se revela, dice Tiare. Eso se los dejo a ustedes. Ustedes van a ser los especialistas en eso. Bueno, Tiare dice, eso es abuso de poder. A ver, nuevamente, aquí tiene que ver con cómo entendemos el poder. ¿Se entiende? ¿Cómo entendemos el poder? Foucault dice, hay diferentes maneras de entender el poder, depende de las sociedades, es algo histórico. El poder no es, el poder es esto, no, el poder hoy se ejerce así. La diferencia sería, ¿se tiene o se ejerce? ¿Vieron que a veces dicen eso? Bueno, para Foucault el poder se ejerce. Que nosotros digamos que el poder se explica por quién lo tiene, para Foucault no explica absolutamente nada en nuestras sociedades actuales. En otras sociedades, ¿no? Donde en vez de haber anátomo y biopolíticas como hay ahora en estas sociedades actuales, en las sociedades en las cuales había tanatopolíticas, es decir, políticas que estaban para cortar la cabeza del que se me rebelaba, digamos, si yo era el detentador de poder que era el rey, en sociedades monárquicas, como es otra cosa. ¿Eh? Otra manera de entender el poder. ¿Cuál es la manera correcta de entender el poder? No la hay. O sea, no hay el poder de una manera definido para siempre. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? No hay nada en estos autores, sobre todo en Nietzsche y en Foucault estoy hablando, ¿no? Que lo cual una palabra nos defina un algo, sino que en realidad lo que tenemos que hacer es, bueno, ese tipo de conceptualización, metáfora, lo que uno quiera, bueno, lo tenemos que explicar a partir de cómo funciona en la sociedad que estamos describiendo. ¿Sí? Crisis del poder, dice Natalia. Sí, sí, claro. Sí. Bueno, así se ha vendido, Richard. Eso es lo que dice Foucault. Foucault dice, lo que se ha vendido, o sea, cómo se nos ha presentado. Estoy leyendo el chat, que el capitalismo entonces es una evolución respecto al pasado. Ya la palabra evolución es una palabra que tiene una carga enorme porque tiene que ver nuevamente con ciertos regímenes de poder saber actuales, ¿no? Ya hablar de evolución habla de que hay un estado menos desarrollado, un estado más desarrollado, que hay estados menos desarrollados, estados más desarrollados, que hay personas menos desarrolladas, personas más desarrolladas. Bueno, todo eso tiene que ver con todo lo que estoy hablando. Cómo se nos presenta cuando nosotros vemos formas de castigo de otras sociedades o de nuestras mismas sociedades, pero en otras épocas, ¿no? Cuando nosotros vemos esas formas de castigo que nos parecen inhumanas,
Entonces, claro, reflexionamos como hizo recién Richard. Nosotros evolucionamos, somos más humanistas. Bueno, así fue como se presentó, dado el humanismo del siglo XIX, dice Foucault, ¿no? Y nuevamente son teorías de cómo entendemos al sujeto y al ser humano y a nuestras relaciones en el ser humano, que son teorías que surgen de determinadas prácticas. Así se presentó las reformas judiciales penales. Se representaron como más humanistas. ¿Sí? No tenemos que estar latigando o cortando pedazos de las personas, porque eso es de animales, eso es de bárbaros. Lo que tenemos que hacer es encerrarlos y dominarles el cuerpo para llegarles al alma, a la transformación del alma, que nuevamente acá está cómo entendemos la relación alma-cuerpo. ¿Sí? Mediante la disciplina de ese cuerpo y no el exterminio de ese cuerpo, mediante esa disciplina de ese cuerpo podemos reformar aquello que tiene mal adentro, en el alma, digamos, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para que sea un elemento productivo de esta sociedad. Vaya, trabaja y produce. ¿Sí? Bueno, esa forma teórica de la reforma o de la revolución penal jurídica, que es lo que analizan la verdad y las formas jurídicas, no es de la nada, no es que salió de 2 o 3 iluminados que dijeron, che, qué mal estamos haciendo, mucha sangre en los castigos nuestros, vamos a hacer más bonitos. No, ¿no? Sino que surge de justamente cómo estas sociedades necesitan otra forma de entender la subjetividad, otra forma de entender la relación cuerpo-mente, otra forma de distribución de los cuerpos en las ciudades, en los campos, otra forma de reproducirse a sí misma en tanto sociedad. Profe, Sí, una pregunta, o sea, no de la materia, sino que a raíz de esto mismo. Entonces, por ejemplo, actualmente la sociedad iría cambiando eso para, entre comillas, de nuevo, evolucionar, haciendo que un poco las personas encerradas hagan como trabajo a la sociedad y un poco se reinserten. Esa es como la idea de lo que se quiere hacer actualmente. No, no está resultando, pero en el fondo eso es lo que se quiere hacer ahora, ¿o no? no, bueno, te respondo según Foucault, ¿eh? No según lo que yo pienso. Te respondo según Foucault. Todo eso que vos estás diciendo que se está haciendo actualmente, bueno, en realidad no se está haciendo. Y eso es verdad, no se está haciendo. ¿Por qué no se está haciendo? Porque en realidad las reformas penales, cuando se plantearon las reformas a nivel teórico y después se sancionaron como ley y después se construyeron las cárceles y después se empezó a aplicar en todos los estados la prisionización, digamos, como forma de castigo, ¿no? ante acciones consideradas malas o criminales o delitos. Esta reforma tenía eso que vos estás diciendo, como que ahora se está aplicando, ese era el único objetivo de esa reforma. ¿Eh? O sea, teóricamente se planteaba así, teóricamente se planteaba como que, bueno, no era meterlos en una prisión y ya está, dejarlos ahí tirados, no, era encerrarlos, darles un cierto uso del tiempo que sea racional, que se levanten a determinada hora, que se acuesten a determinada hora, que en el medio del día tengan un tiempo para leer, después otro tiempo para aprender un oficio, después para contribuir a la sociedad trabajando. Esa era la idea, ¿sí? Así se vendió teóricamente. Bueno, así no se aplicó en ninguna parte del mundo. Eso es lo que dice Foucault. Foucault escribe en 1975 ese libro, Vigilar y Castigar, por ejemplo, donde analiza todo esto, ¿sí? El surgimiento del panóptico como arquitectura específica de la prisión, pero luego como arquitectura y dispositivo de poder de la sociedad entera, ¿no? Pero específicamente son diseños para la prisión. Bueno, pero por ejemplo, ahora, no sé, los manicomios como institución de encierro también, con toda la ley de salud mental, eso también se ha ido yendo para atrás con respecto a esto que decía la compañera de reformas actuales en las instituciones de encierro. Claro, bueno, la desmanicomialización iría en contra de estos procedimientos de encierro del no normal, que es lo que estaba planteando Foucault como lo mismo que la prisionalización del delincuente, ¿sí?
Para Foucault, la manicomialización, la prisión del delincuente, la fábrica y la escuela tienen todos un mismo objetivo. O sea, no tienen el mismo objetivo poblacional, por supuesto. ¿No? No vamos a meter una prisión a un chico de 5 años, por supuesto que no. Aunque algunos países lo hacen, ¿eh? Ojo, pero bueno, digo, no era la idea, ¿no? No tiene el mismo objetivo poblacional, pero es el mismo funcionamiento en el dispositivo de poder de la sociedad normalizadora, ¿sí? De la sociedad disciplinaria. Ahora, estas leyes en contra de el encierro, lo que llama Foucault el secuestro institucional, ¿no? Foucault lo llama, el encierro es el secuestro institucional en cualquier institución que implique una cierta cantidad de horas, de días, de años encerrado con ciertas funciones predeterminadas que no son elegidas por mí, digamos, ¿no? Bueno, este tipo de leyes que van en contra de eso, sí, van en contra, pero digamos, no van en contra del total de la imagen de Foucault, ¿se entiende? Van en contra solamente de una variación en cómo se genera ese dispositivo respecto de lo que las ciencias humanas que estudian la psique han determinado y diagnosticado como personas no normales mentalmente. ¿Sí? Que eso es nuevamente un efecto social, no es algo que sea natural. No hay nada natural acá para estos autores. ¿Sí? No es que nosotros decimos, las ciencias, en realidad, las ciencias humanas están describiendo o explicando lo que es natural en el mundo humano. No, el mundo humano no es natural. ¿Sí? El mundo humano lo creamos nosotros y nosotras, socialmente e históricamente. Y tenemos que verlo en ese contexto. Natalie, es una pregunta re interesante, Natalie, la tuya, ¿eh? ¿La falsa conciencia de Marx tiene que ver con esto del poder de Foucault? Bueno, Foucault dice específicamente en La verdad y las formas jurídicas, y yo le subí un cachito en el campus no, en Moodle, hay un texto en el cual se refiere Foucault específicamente a la ideología en Marx y él no está de acuerdo con el uso de la palabra ideología. Es bastante complicado cómo entiende Foucault la palabra o el término ideología en Marx, sobre todo justamente por el problema que tiene Foucault con el tema de la verdad, ¿no? O con el análisis que hace Foucault del tema de la verdad. Si entendemos falsa conciencia a lo Marx, así lo va a entender Foucault, va a decir, bueno, para utilizar ideología en sentido marxista se tendría que tener una cierta noción de la naturaleza y de la verdad que no tengo. Por eso no soy marxista, ¿no? Entonces no puedo utilizar esa noción. Hay un distanciamiento ahí. Por más que muchas veces escuchando o leyendo lo que está diciendo Foucault, nos parece re marxista su planteo, pero no es marxista. ¿Sí? Que un autor diga, estamos viendo una sociedad capitalista, no lo hace marxista, gente. No, tenemos que partir y compartir un montón de presupuestos que en el caso de Foucault y de Marx están bastante alejados. ¿Sí? Marx es bastante más cientificista en ese sentido. Jerónimo dice, acá se quiso encerrar a los jóvenes también. ¿Cómo acá? No entendí esa aclaración. Cuando hablabas no sé si se me escucha, ¿Sí? cuando hablabas de que Foucault, de las escuelas y las cárceles, y dijiste que a los chicos también se los quiso meter en las cárceles, sí, acá se quiso bajar la edad de imputabilidad también. Claro. Exactamente, tenés razón. Sí, tenés razón también ahí, sí. Sí, de hecho, digamos, para Foucault, todos estos son encierros. ¿Sí? Obviamente es mucho más terrible que te encierren durante 25 años que durante 8 horas por día. Pero para Foucault digamos, es de grado. Una es consecuencia de la otra. Si no está la escuela, después no podría haber, digamos, van de la mano, ¿no? Lo que analiza Foucault es una sociedad como la nuestra
en la cual desde el momento, ustedes piénsenlo, esto es súper interesante, hay un montón de análisis posteriores a Foucault, ¿no? que profundizan todo esto y no siguiendo lo mismo que dice Foucault, pero tomando estos datos. Nosotros del momento en que nacemos hasta el momento que morimos, en el momento mismo que nacemos y en el momento mismo que morimos, estamos dentro de una institución normalizadora, disciplinadora y de secuestro institucional. Nacemos en un hospital y morimos en un hospital. Y entre hospital y hospital, entre saber poder y saber poder, digamos, atravesamos un conjunto de otras instituciones en las cuales o pasamos los exámenes o quedamos fuera, gente. ¿Sí? Y no estoy hablando de exámenes como el del final de Introducción a la Filosofía. ¿Sí? No solamente. Pasamos los exámenes de todo tipo. ¿Sí? Entonces vamos al jardín. Mis hijas, de hecho, pobrecitas, yo, productiva y laburante, mis hijas desde los 3 meses están institucionalizadas. Desde los 3 meses. Mi mamá también era laburante, pero me institucionalizó a mí recién a los 4 años. ¿No? Yo tuve 4 años de libertad. Pero, de todas maneras, de libertad en el cual, dentro de mi familia, como dentro de la de ustedes, no se puede hacer cualquier cosa y los padres replican, y yo también lo hago con mis hijas, replicamos una cierta cantidad de cosas que sí se pueden hacer, no se pueden hacer. Eso en cualquier sociedad siempre. Ahora, lo que Foucault está analizando es esta. ¿Sí? ¿Por qué es normal? Por ejemplo, en los niños chicos, ustedes que son, que estudian para psicólogos y psicólogas. El análisis que hace Foucault de la masturbación en los niños y el por qué se prohíbe en un determinado momento de la historia, por qué se ve mal, por qué se prohíbe, por qué es signo de que esa persona luego va a ser un delincuente, un depravado, un pervertido. Todas estas nociones no vienen de la nada, no son teológicas, no tienen que ver con la religión, están fuertemente enraizadas en ciertas teorías psicológicas, clínicas, ¿no? De cómo entendemos el cuerpo. ¿De dónde salen esas ideas? ¿Por qué surge en un determinado momento, dice Foucault, que la masturbación infantil es un problema? Solamente en las sociedades normalizadoras y disciplinarias. Porque si nosotros vamos a los documentos de los otros siglos, no figura en ningún lado. No está ni tematizado, ni siquiera está recortado dentro de los movimientos existentes o posibles. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? En cambio, hoy día, y a partir del siglo XIX en adelante, se constituye un problema. Es un problema social, es un problema de educación, es un problema psicológico y es un problema de salud física. No solamente moral religioso, ¿eh? No solamente moral religioso. Él lo que analiza es cuando entra el tema de la masturbación infantil a los manuales de lo normal y lo no normal de las ciencias humanas. De lo que es enfermo o no es enfermo, de lo que puede producir enfermedad, tanto física como psicológica. No al decálogo de lo que te dice el cura que podés o no podés hacer. No, no, no. Eso no es lo importante para Foucault. ¿Sí? Es complementario, por supuesto, lo tenemos que enganchar, pero no es lo determinante. Porque seas creyente, no seas creyente, estés dentro de una comunidad religiosa, no estés dentro de una comunidad religiosa, un niño no puede masturbarse en público en esta sociedad. ¿Sí? Y si se masturba en público, llévalo al psicólogo. Algo le pasa. ¿Se entiende? No es normal. Bueno, todo eso es súper interesante de analizar. Con estos temas lo estoy poniendo como ejemplo porque sé que a ustedes les interesa por las cosas que ven y es algo que, una de las cosas que pueden encontrar en Foucault, por ejemplo. ¿Sí? Todo el análisis de la masturbación en los niños y cómo es estudiado y cómo es reglado y cómo es castigado a partir de reglamentos institucionales, a partir de teorías en los últimos 2 siglos y no antes. Y no antes. ¿Sí?
Acá Delfina dice que en Dinamarca puedes ir a la cárcel desde los 12 años y en Inglaterra te pueden condenar a la pena de muerte a los 11, o se ha hecho por lo menos. Ha habido casos en los cuales se ha condenado a niños muy chiquitos. Valentina dice, hoy día hasta los padres más progres lo localizan como algo negativo. Sí, yo no sé si yo seré progre o no, pero a mi hija le decía, no, te toques, adelante de la abuela. ¿Sí? Vivimos en esta sociedad, gente. Por eso es lo que decía el compañero al principio de todo esto. Por eso está interesante la pregunta primera del compañero que disparó todo esto, que decía, bueno, a ver, ¿cómo analizamos las libertades de Foucault? Porque Foucault dice que estamos en una red de poder de las cuales no podemos escapar. Y es complicado. A ver, si analizamos el poder de la manera que lo analiza Foucault, ¿eh? No tenemos por qué estar de acuerdo, pero si lo analizamos de la manera en que lo analiza Foucault, ¿cómo salimos de estas redes capilares de poder que nosotros mismos reproducimos? ¿Sí? ¿Libertad es adaptarse al poder social? No entiendo esa pregunta. ¿Cómo libertad es adaptarse al poder social? Valentina, gracias Valentina, dice, por más que lo piense racionalmente como algo que está bien, sigue incomodando. Sí, sigue incomodando, es verdad. Por ejemplo, estoy diciendo pavadas, ya estamos dando ejemplos pavos, pero ustedes piensen, yo les tiro estos ejemplos pavos porque por ahí a ustedes les despierta otras cosas. Por ejemplo, todo lo que es la inscripción y no solamente estética, no estoy hablando de algo estético, sino la inscripción de cómo debe verse un cuerpo femenino. ¿Sí? La censura en Facebook de los pezones de la mujer, no de los pezones de los hombres. No estoy haciendo solamente una lectura feminista de esto, que también hay, por supuesto, que es totalmente importante de hacer. Pero digo, bueno, el algoritmo no es el que me está imponiendo a mí, que los pezones son una cosa, los pezones no es el algoritmo de Facebook. A ver, es cómo nosotros constituimos este tipo de redes en los cuales hay cosas censurables, cosas no censurables. ¿Sí? No sé, una mujer peluda, un hombre peludo, un hombre con sobaco, una mujer con sobaco. ¿Qué es todo eso? ¿Sí? Por eso no es algo meramente estético. Por supuesto podemos hacer un análisis estético, podemos hacer un análisis misógino, machista, podemos hacer todo eso. Pero analicémoslo desde Foucault. Ahí hay un tipo de normalización y disciplinamiento del cuerpo que no es natural, no tiene nada que ver con la naturaleza esto. ¿Qué tiene que ver con la naturaleza? El hecho de que una mujer se depile o no depile durante tanto tiempo de su vida, desde, no sé, 12 años, en los cuales empieza a crecerle el vello, hasta los 50, 60, 70, que ya el cuerpo no tiene la misma producción bellística, digamos, ¿no? Claro, lo que dice Guada, ¿cómo nos desligamos de eso? Mi hija, por ejemplo, yo tengo una hija de 15 años que tiene este discurso en el cual a ella no la van a obligar, nadie la va a obligar a depilarse. ¿Sí? Punto. Yo no la voy a obligar. No me considero una madre progre, nada por el estilo. Yo no la voy a obligar. ¿Cómo voy a obligar a mi hija a depilarse? La entiendo perfectamente. Ahora, esta es mi cara, ¿no? Ay, mira esos pelos. ¿Sí? Ya en este gesto yo no tengo que decir nada, yo no tengo que ser cómplice de los mandatos machistas, no tengo que hacerlo así, Solamente el gesto, ¿se entiende? Solamente mirarla así, ya está, ya está. Ya ahí estamos ejerciendo disciplinamiento, ya ahí estamos ejerciendo examen, ya está. Perpetuando lo que decía la sociedad. Exactamente. Pero no es que la sociedad es algo diferente a mí. Yo soy parte de la sociedad, vos, todos. Porque hemos sido normalizados de esa manera y porque nosotros normalizamos de esa manera. Ahora, ¿lo podemos cambiar? Claro que lo podemos cambiar. Pero un individuo solo cambia la sociedad, no. No. Ni aunque sea Bill Gates, ni aunque llegue a presidente, No. Un individuo solo no cambia.
Por eso la salida, nuevamente vuelvo a la pregunta del compañero, que es muy difícil, ¿cuál es la salida? ¿Hay una salida revolucionaria en Foucault, por ejemplo? Revolucionaria, social, total. No hay esa salida revolucionaria que sí veíamos en Marx. ¿Sí? En Marx tenemos una salida revolucionaria social. ¿En Foucault existe eso? No, en Foucault existe un cuidado de sí y de los afectos. Punto. Eso es lo único que van a encontrar en Foucault. Es un cuidado de sí y de los afectos. Ahora, lo que pase con la sociedad, y bueno, va a ser responsabilidad de todo el mundo, no sé, de todos nosotros. Pero yo no la puedo cambiar a la sociedad y no hay una transformación proletaria de la sociedad porque el mismo proletariado está atravesado por todo esto que estamos diciendo. ¿Sí? Tengo una consulta, Andrea, ¿puede ser? Sí. Justamente en los últimos, estuve leyendo en los últimos años de Foucault, él elabora un concepto a partir de, creo que lo mandan de un diario italiano a cubrir una revuelta en Irán, me parece, y lo que él empieza a elaborar justamente ante estas ideas que vos estás planteando, un concepto que es el de resistencia. Y si bien no lo termina de desarrollar porque muere, a él lo que le llama la atención justamente es cómo un grupo de ciudadanos se enfrenta, iraníes, creo que eran iraníes, se enfrentan, digamos, a militares armados sin ningún tipo de arma, solamente con sus cuerpos. Entonces él ahí plantea justamente ante estas relaciones de poder un concepto que es el de resistencia, que no lo alcanza, digamos, a desarrollar. Entonces lo que me pregunto es que justamente, digamos, ante esto que vos estás planteando, de salir de las sociedades disciplinarias o normativizadas, para Foucault estaría justamente en ese concepto de resistencia. Sí, el concepto de resistencia es un concepto que no solamente utiliza Foucault, también utiliza Deleuze, que no plantea lo mismo, Deleuze, Guattari, etcétera, y que tiene que ver con esto que vos decís, no solamente a nivel de revuelta social, hubo un montón de discusión acerca del apoyo o no apoyo de Foucault al régimen o no régimen iraní, bueno, no es importante eso porque es algo hiper puntual de la historia y no importa eso acá, sino sí importa lo que vos decís, este concepto de resistencia, como, que tiene mucho que ver nuevamente, o me interesa a mí plantearlo como relación con el modelo nietzscheano, ya no con el modelo nietzscheano de conocimiento o de subjetividad, sino con el modelo nietzscheano de distribución de las fuerzas. ¿Sí? Para Nietzsche hay fuerzas continuamente, y que también luego lo toma también Deleuze, lo vamos a ver eso. Hay fuerzas que se manifiestan en cómo se constituyen las relaciones entre los cuerpos, las relaciones sociales e incluso cómo se constituyen los sujetos en una sociedad determinada, ¿no? Estas fuerzas son múltiples, son como energías, ¿no? Vamos a hablar fuerzas en el sentido de energía, de posibilidades de creación, de todo tipo, que son las que constituyen cuerpos, ¿entiendes? Constituyen el cuerpo y las potencialidades del cuerpo. Bueno, estas fuerzas, hay millones de cantidad de fuerzas posibles, digamos, no es algo que uno lo pueda frenar, pero hay dos grandes maneras de catalogarlas a las fuerzas. Y esas dos grandes maneras se relacionan con la vida. Son fuerzas negadoras de la vida, o son fuerzas creadoras de vida, digamos, o que aceptan la vida o proclives con la vida, ¿no? Para que se den una idea, para Nietzsche, el cristianismo, nuevamente con esto, ¿no? Con el negar este mundo actual como valle de lágrimas y decir que la realidad real, la realidad posta está en otro mundo, ¿no? Y que todo el principio de explicación está en un ser perfecto, que obviamente no somos nosotros, que somos imperfectos, etc. Bueno, esa manera de pensar para Nietzsche es la fortaleza de una fuerza muy débil que niega la vida. ¿Sí? O sea, las fuerzas débiles pueden ser dominantes,
pueden ser hegemónicas. ¿Entienden? Las fuerzas débiles son aquellas que son tan débiles que no se bancan el peso de la vida. Eso dirían estos autores. ¿Eh? En el caso de, por ejemplo, el concepto de resistencia en Deleuze o en Foucault, tiene que ver con esto también. Tiene que ver con la fuerza de la resistencia, que sea una fuerza en el cual no se acepte, lo voy a decir con diferentes conceptos para poder aplicarlos de diferentes autores, en el cual no se acepte el constreñimiento de las posibilidades creativas de la vida. Estoy tratando de no decir libertad, ¿ven? Toda la vuelta que doy para no decir libertad. Que no se constriñan las posibilidades creativas de la vida a partir de una normalización, a partir de una disciplinación, a partir de una represión. Estoy diciendo diferentes conceptos que a algunos autores les va a servir y a otros no, digamos, pero para que entiendan que la resistencia pasa por ahí. No pasa por la resistencia de lo sustancialmente verdadero, no pasa por eso, sino que pasa por esto, por la vida, que tampoco tiene que ver con una vida natural, no es con una vuelta a la naturaleza, no tiene que ver con eso, ¿sí? Sino que tiene que ver con estas posibilidades de creación que, por ejemplo, en Deleuze tiene que ver con la alegría, ¿sí? Con la alegría, con las fuerzas alegres. La resistencia es las fuerzas felices de vivir, digamos, las fuerzas que tienen alegría, que tienen proyecto, y no las fuerzas tristes. Lo que tenemos que ser resistentes es al imperio de la tristeza. En la pandemia sería como el gran momento del imperio de la tristeza, que han ganado las fuerzas tristes, ¿no? Porque estamos todos así, que no queremos hacer nada. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a morirnos. Listo, ya está, no ganó la vida. Eso lo querían estos autores, ¿no? No digo que serían negacionistas del virus, ¿eh? No me entiendan mal. Yo digo, es para que nos entendamos todos, ¿no? Bueno, listo. En cuanto vos tenés miedo de morirte y tenés miedo de que algo te pase y ya está, ganó el miedo. Listo. Hay que ser resistente a eso. ¿Sí? Que era lo que decía acá el compañero, esa resistencia de los cuerpos. Resistencia de todo lo que un cuerpo puede. Que no sabemos que todo lo que el cuerpo puede. Seguramente mucho más que lo que nos han dicho que puede cuando nos hacían tomar distancia en la fila del cole. ¿Sí? Voy a leer un poquito el chat. Un cogito. El cogito es respondo la pregunta que nos retrotrae a Descartes, ¿sí? El cogito es la primera evidencia a la cual llega Descartes. O sea, el punto de partida de la construcción de todo el sistema racionalista cartesiano es el poder tener acceso universalmente, es decir, todos los seres racionales podemos tener acceso justamente porque es un acceso íntimamente intelectual, el cuerpo ahí no tiene nada que ver, tengas o no tengas cuerpo, accedes al cogito igual y todos y todas podemos intuir esa verdad evidente primera sobre la cual se asientan todas las demás, que es el cogito. ¿Qué es el cogito? ¿Qué significa el cogito? El cogito es la formulación en latín de esa primera verdad, que es cogito ergo sum en latín, o en español sería, la primera verdad es que pienso existe. Todo el tiempo que cualquiera de nosotros está pensando, está existiendo. Eso es una verdad absolutamente que no puede negarse. Negar esa verdad es caer en una contradicción. ¿Sí? Cuando en el momento digo, estoy hablando, si estoy hablando, estoy pensando, estoy enunciando un pensamiento y no existo. Y mira, como que no te creo, ¿no? Porque si me estás hablando, como que tenés que existir, digamos, una cosa así. Es imposible negar esa verdad, por eso es una verdad evidente. Bueno, Sartre toma, ahí está, bueno, en la próxima unidad, la unidad 3, vamos a ver autores para los cuales, nuevamente hay que pasarse a la unidad 1, recuerden, para surgir de Husserl.
Husserl, acuerden, yo les compartí en el Moodle, está algunos fragmentos de un texto de Husserl que se llama Meditaciones Cartesianas. Cuando hablamos de Cartesio, de cartesiano, es relativas a Descartes. Entonces, lo que hace Husserl es, desde el punto de vista fenomenológico, que es luego el que van a tomar los autores existencialistas de la unidad 3, Sartre, Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, es el punto de partida, la fenomenología husserliana. No van a pensar exactamente igual que Husserl, pero en esto sí, digamos, el punto de partida de Husserl es la negación de la identificación de la conciencia con una res cogitans, ¿sí? Es decir, con una sustancia pensante. Entonces, la cosificación del yo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros veíamos Descartes, yo les dije, ¿cómo pasamos del cogito, que es una actividad, ¿sí? El cogito, nuevamente, para Natalie, que había preguntado, ¿no? Es una verdad en primera persona e instantánea. Yo digo, pienso, existo, es ahora. ¿Sí? Ahora pienso, ahora existo. No estoy hablando nada de hace 5 años, ni puedo estar hablando nada de dentro de 5 años. Es eminentemente subjetiva, es una verdad eminentemente subjetiva e instantánea. Estoy dando cuenta de un cierto procedimiento, estoy dando cuenta de una cierta actividad, estoy dando cuenta de un flujo, de un flow. Estoy pensando, pienso. ¿Sí? Obviamente, ustedes no me ven pensar, me escuchan. Bueno, ahí está todo el tema de la corporalidad, que es lo que van a meter estos otros autores, por supuesto, ¿no? Para Descartes no hacía mucho problema esto y decía, todo el tiempo que yo enuncie o piense, tipo como si la voz fuera un monólogo, ¿no? Como una cosa interna, que es lo que permitiría después que un cierto instrumento corporal lo hiciera sonar, esa habla. Pero bueno, eso es lo que decía Descartes. Los fenomenólogos van a estar en contra de esta concepción de sustancializar ese yo que es una actividad, ese yo que es un cogito, que es una actividad, digamos, esa primera verdad que es una actividad, la sustancializa cuando él pregunta, bueno, entonces, ¿qué soy? Si soy, ¿qué soy? Y Descartes la sustancializa diciendo soy una cosa que piensa, ahí está la sustancialización, cuando pone la palabra cosa, ¿no? Pasar del coito a la res, pasar de el pienso a hacer una cosa que piense, eso es la cosificación, esa es la sustancialización, eso es el constituirse en un algo que era una actividad, ¿sí? Bueno, con eso van a estar en desacuerdo, entonces tienen que dar los fenomenólogos, Husserl, Sartre, etc. Entonces, estos autores van a negar que la conciencia sea un algo, van a negar que la conciencia sea una cosa, pero tienen que explicar entonces qué es la conciencia. No es un algo, no es un en sí, no es una cosa, pero al mismo tiempo dicen, bueno, pero es verdad que pienso existo, ¿no? Aceptan la verdad del cogito. Entonces, digamos, son autores, los fenomenólogos, Husserl empezó el problemita, y después los otros se tienen que hacer cargo, que dicen, bueno, sí, es verdad, la verdad del cogito es indudable, yo no lo puedo contradecir eso, la verdad del cogito, es verdad, ¿sí? Estamos de acuerdo que es una verdad de la que tenemos que partir, partimos de la verdad. Es más, dicen esto, partimos de la subjetividad. Ah, entonces ¿crees que la subjetividad es una sustancia? No, la subjetividad no es una sustancia, el yo no es una sustancia, el sujeto no es una cosa, porque las cosas son del orden del ser pleno, son cosas en sí. Esto es Sartre, ¿no? En el caso de Husserl, acuérdense, que ya lo vimos en la unidad 1, él hacía una apogeo, dice, bueno, yo pongo entre paréntesis la actitud natural acerca de la existencia del mundo, a mí lo único que me interesa son los fenómenos que se aparecen en la conciencia, punto. ¿Sí? Eso es lo que decía Husserl. Estos autores, discípulos de Husserl, otros fenomenólogos, que es lo que vemos en la unidad 3,
Lo que van a estudiar es la transfenomenalidad del ser, es decir, que el ser, cuando hablamos del ser, cuando hablamos de que una mesa es, de que un mate es, de que ustedes son, porque los tengo acá enfrente, no se puede agotar en un fenómeno que se aparece a la conciencia, ¿no? Hay algo transfenoménico. Tienen que dar cuenta de eso, al mismo tiempo que dan cuenta de la verdad del cogito y al mismo tiempo que dan cuenta de que la conciencia no es una cosa. ¿Sí? Entonces lo que van a hacer, el movimiento que van a hacer, léanlo y después lo charlamos el lunes, ¿sí? Porque ya queda muy poco tiempo, pero el movimiento que van a hacer, sobre todo Sartre, es plantear que es necesario para hablar del cogito, no solamente lo que hizo Husserl, que era hablar de los cogitata, es decir, Husserl decía, bueno, pienso cosas, ¿sí? Pienso en pensamientos, ¿eh? Entonces hablaba de los cogitata, que eran los fenómenos que se le aparecían a la conciencia, ¿no? Bueno, lo que hace Sartre es decir, para hablar del cogito, tengo que hablar de un precogito, de algo que sea condición de posibilidad del cogito. ¿Sí? Para hablar del cogito reflexivo, cuando hablamos de reflexión, acá tengan bien en cuenta esto, cuando hablamos de reflexión es, me salgo de mí, dado que la conciencia no es nada más que un salirse, ¿no? Es una actividad hacia el afuera, ¿no? Me salgo de mí hacia el afuera, que es la única manera que tengo de pensar, de ser consciente de algo, y luego vuelvo como un reflejo, ¿sí? Esa es la actitud de reflexión. Cuando pienso en mí, es que fui y volví, ¿sí? Hay un reflejo, hay una reflexión hacia mí. Bueno, para que haya esa posibilidad de ese movimiento reflejo de la conciencia, tiene que haber algo, no en el sentido de sustancia, perdón, saquemos la palabra, tiene que haber una forma de pensamiento, tiene que haber un cogito, ¿no? Una forma de pensamiento pre-reflexivo. Entonces Sartre va a distinguir, el movimiento de Sartre va a ser ese, va a distinguir entre un cogito reflexivo y un cogito pre-reflexivo. Ay, Valentina me dice, no lo repetiría, se me cortó. ¿Qué cosa se te cortó? No sé, hablé un montón. No, ya está, ya lo dijiste. No te preocupes. No lo vi, dije, ay, no sé qué, recién leo esto. Bueno, así que anoten eso del cogito sartriano, que habla Natalie, que está muy buena la pregunta de Natalie en el chat, porque no es fácil, ¿sí? No es fácil esta parte, y es una de las partes más, no digo más complicadas, sino más criticadas después de la fenomenología, ¿sí? Después van a leer, hay un textito que nosotros les dejamos, que Sartre, por ejemplo, intenta defender que es un humanismo el existencialismo, o sea, su filosofía de la existencia, etc., cuando nuevamente los humanismos son los que estábamos discutiendo antes, ¿no? Son, bueno, eso después lo hablamos en la clase que viene, pero cuando él intenta defender que es un humanismo, intenta defender que además es un humanismo verdadero. ¿Y por qué verdadero? Porque se basa en una verdad universal. Cuando dice así Sartre, uno lo mira y dice, ¿qué está diciendo? Y esa verdad universal en la que se basa es el cogito. ¿Eh? O sea, es súper importante la relación que tiene ahí con Descartes. Ahora, no está diciendo lo mismo que Descartes. No está planteando la sustancialización ni la cosificación del yo ni de la conciencia. No plantea eso Sartre, ni ninguno de los existencialistas. Pero sí plantean, o por lo menos Sartre, y Sartre lo dice con todas las letras y con todas las palabras, sí plantean que parten de una verdad absoluta, dice en estos términos, ¿eh? Parte de una verdad absoluta que es el cogito. Bueno, entonces, mucho más que importante la pregunta de Natalie, ¿no? Diferenciar entre el cogito cartesiano, o sea, el de Descartes, y el cogito sartreano. Porque los dos son súper importantes porque son como lugar de surgimiento de toda verdad para cualquiera de los dos autores, pero no es lo mismo, ¿sí? Así que está muy buena la pregunta, vayan después a verlo. Porque aparte es recontra pregunta de examen eso. Así que vayan, lo van a tener ya anotadito, ¿sí? Una,
Te puedo hacer una pregunta, una sugerencia, en Sí. realidad recomendación. Sartre habla, digamos, porque me pareció leerlo, si bien no lo leía en profundidad, del concepto de ser en sí. Sí, sí, claro. Sartre, a diferencia de los otros autores, sobre todo de Merleau-Ponty, que es la gran crítica de Merleau-Ponty hacia Sartre es esta persistencia del dualismo en Sartre. Digamos, no es el mismo dualismo que el que veíamos en la modernidad, ¿no? No es el mismo dualismo de cosas que existen pensantes y cosas que existen materiales, no es eso, pero a pesar de que la fenomenología se presenta como una teoría antidualista, tanto en Husserl como en Sartre, como en los demás autores, la fenomenología así se presenta, digamos, como una manera de dar respuesta a la relación cuerpo-mente o cuerpo-alma de una manera no dualista, así todo en Sartre, como Sartre se mete con la ontología, digamos, El ser y la nada, que es su obra de fenomenología más desarrollada, el subtítulo es un ensayo sobre la ontología que para él era necesario suponer debajo de esta aparición del fenómeno de la conciencia. Es decir, ontología, cuando hablamos de ontología, recuerden que tiene que ver con una teoría acerca del ser. ¿Sí? ¿Cómo entendemos el ser? Bueno, Sartre, y es súper interesante toda la teoría del ser de Sartre, súper interesante, pero finalmente va a admitir dos modalidades del ser. Y dos es dualismo para mí, ¿eh? Para mí y para un montón de críticos. Dos modalidades del ser. Una modalidad del ser es el ser en sí y otra es el ser para sí. Después va a poner un tercero que es el ser para otro, pero está unido al ser para sí. En realidad es una modalidad del ser para sí. Pero hay como dos modos de ser. Hay un ser, un solo ser, digamos, pero hay dos modos de ser. Uno es el ser en sí y otro es el ser para sí. ¿Cuál es la diferencia? El ser para sí es el ser de la conciencia y el ser en sí es el ser de los objetos materiales. Entonces decimos, ¿pero cómo? Obviamente no es tan fácil, ¿eh? Hay toda una explicación en la cual el ser para sí está del lado de la nada o del no ser y el ser en sí es el ser posta, ¿no? El ser completo, el ser pleno. Pero bueno, léanlo La, esa ul- parte, está la última. buenísimo. Está buenísimo, a mí me encanta Sartre, me encanta. Es para criticarlo, pero me encanta cómo lo explica, me encanta el desarrollo que hace, pero después, bueno, deja agujeros por todos lados y lo podés criticar por todos lados. Pero esa distinción entre el ser y la nada, así se llama el libro, el ser y la nada, bueno, ¿dónde ubicamos al hombre ahí? Entre el ser y la nada, ¿no? ¿Dónde lo ponemos? ¿El ser es? El hombre, la mujer, ¿no? Ahí va a venir Simón de Beauvoir, va a decir, che, la mujer, hablemos de la mujer, no hablemos del hombre nada más. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué modo del ser comporta? Si no estamos hablando, si estamos negando que la conciencia sea un ser, porque es lo que está negando, ¿no? Si se niega la cosificación de la conciencia, si se niega la sustancialización del yo, estamos negando que el yo sea un ser pleno en sí, separado de todo otro. Sustancia, recuerden que cada palabra que yo digo tiene un peso filosófico importante. Decir sustancia significa decir un ser que existe independientemente de todo otro. ¿Sí? Bueno, para el fenomenólogo, Husserl, Sartre, Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, la conciencia no existe independientemente de todo otro. Existe en relación, punto. Por lo tanto, no hay sustancia en la conciencia. Entonces no hay ser, y ser en sí, es decir, independiente de todo otro, y las cosas materiales son independientes de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo las pienso, no las pienso, las cosas materiales existen igual. ¿Sí? El ser en sí está en las cosas, en los objetos, que son independientes a que sean pensados o no sean pensados. En cambio, la conciencia para existir, y el único existente, o sea, de todos los seres, el único que existe es el ser humano, para Sartre. No es lo mismo decir un ente que es que un ente que existe. ¿Sí? El existente es solamente el ser humano, para Sartre. En esta existencia, en realidad, somos lo que no somos todo el tiempo. ¿Sí?
sea, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? El tipo del modo del para sí no es del modo del en sí. Que significa que no es del modo del en sí, que no tiene un ser pleno de cosa. No soy una cosa. Son muchas palabras para decir esto. Gente, no somos cosas. ¿Sí? Y tenemos, volviendo a la pregunta con que iniciamos esta clase, y tenemos libertad para crearnos a nosotros mismos. Cosa que no tiene una mesa. Una mesa es una mesa, .com. Chau, listo. No tiene libertad para transformarse en madera de asado. No tiene libertad, aunque quiera. ¿Sí? En cambio, nosotros no somos seres en sí, no somos cosas. Entonces no somos seres plenos. Estamos atravesados por la nada. Somos los que introducimos la nada en el mundo, justamente porque dependemos del mundo. Pero creamos al mismo tiempo. ¿Sí? Es súper interesante el planteo sartreano. Yo se los recomiendo que lo lean con paciencia, porque a veces parece un juego de palabras, pero no es un juego de palabras. Es súper interesante y retoma Descartes, retoma Hegel, ojo al piojo, con esto que estoy diciendo se habrán dado cuenta, retoma Marx, ¿sí? A pesar de que parece un planteo recontra individualista. Bueno, mírenlo y lo hablamos la clase que viene. ¿Les parece? Gracias, profe. Bueno, Perfecto. entonces, yo el domingo les subo todo lo que queda, o sea, dos autores, Merleau-Ponty y Simone de Beauvoir. Y el lunes que viene nos dedicamos solamente a unidad 3, a todos los existencialistas. ¿Sí? Así que lean Sartre y lean, bueno, lo poquito que puedan leer, que es lo que yo lo voy a subir el domingo, antes no lo puedo subir. Pero lean un poquito así por arriba y vemos las diferencias. ¿Sí? Bueno, Dale. Yeti, me despido. Gracias. Chao, gracias. gracias. Nos vemos. Profe, Nos vemos el gracias. lunes. Gracias, profe. Súper buena clase. Gracias. Chau, chau, hasta luego.